Bienvenidos a Ecos de Fantasía. Aquí encontrarás historias llenas de magia, misterio y aventuras para acompañarte en cualquier momento del día. Si te gustan los relatos que te hacen soñar y descubrir nuevos mundos, este es tu lugar. Suscríbete y prepárate para vivir cada historia al máximo. Capítulo 2. La amenaza invisible. El silbato del árbitro marcó el inicio del segundo tiempo, pero para Alejandro, era el inicio de una batalla interna aún más feroz. El miedo seguía agazapado en el fondo de su mente, recordándole que cada jugada podría acercarlo más a un destino trágico, no solo para él, sino para alguien que amaba. Si ganas, alguien morirá. La frase resonaba en su cabeza con cada toque del balón, con cada carrera por el campo. Los halcones habían comenzado a recuperar terreno. Sus compañeros se movían con una determinación feroz, impulsados por el deseo de levantar el trofeo que les había sido esquivo por años. Alejandro, como capitán, sabía que debía liderarlos, pero la presencia de esa amenaza lo asfixiaba, como si una sombra lo persiguiera en cada jugada. El balón llegó a sus pies en el centro del campo. Sabía que los titanes se estaban replegando, esperando un contraataque. Con un rápido giro, Alejandro envió un pase hacia Marcos, quien corrió por la banda. Pero justo en ese momento, mientras observaba la jugada desarrollarse, algo en la multitud llamó su atención. Entre el océano de aficionados que llenaban el estadio, vio a un hombre, una figura solitaria que no se movía ni celebraba, a diferencia del resto. Llevaba gafas oscuras y una gorra que ocultaba gran parte de su rostro, pero sus ojos, o al menos lo que Alejandro imaginaba que eran sus ojos, parecían clavarse en él, observando cada uno de sus movimientos. Un escalofrío recorrió la columna de Alejandro, paralizándolo por un segundo. «Va Alejandro», y gritó Marcos desde la banda, agitando los brazos. «Vamos, hombre, ayúdame». Alejandro sacudió la cabeza y corrió para sumarse a la jugada, pero la imagen de ese hombre seguía presente en su mente. ¿Era él quien estaba detrás de los mensajes? ¿Era esa la persona que lo había amenazado? No podía estar seguro, pero algo dentro de él le decía que esa figura sabía más de lo que dejaba ver. Mientras el partido avanzaba, el ritmo se volvió frenético. Los halcones atacaban sin descanso, pero los titanes resistían con su habitual brutalidad. Cada entrada parecía más dura que la anterior, cada falta más calculada. Pero eso no era lo único que perturbaba a Alejandro. Sentía que el hombre de las gradas lo seguía con la mirada, como si controlara su destino desde esa posición. En el minuto 75, la oportunidad que los halcones esperaban finalmente llegó. Un error de los titanes permitió que el balón cayera en los pies de Alejandro cerca del área rival. Sin pensarlo, disparó. El estadio contuvo la respiración. El balón voló directo hacia la esquina superior de la portería, imparable para el portero. Gol. El estadio explotó en una euforia indescriptible. Los gritos ensordecedores sacudieron el campo, y los compañeros de Alejandro corrieron a abrazarlo. Habían roto el empate, estaban a minutos de lograr lo impensable, ganar el campeonato. Pero mientras el mundo a su alrededor celebraba, Alejandro sintió como un miedo helado se apoderaba de él. Habían anotado, estaban ganando, y el mensaje lo envolvía como una niebla oscura. Si ganas, alguien morirá. Sus ojos buscaron de inmediato a la figura en las gradas. El hombre seguía ahí, pero esta vez, una sonrisa sombría se dibujaba en su rostro. Era como si estuviera disfrutando de lo que estaba por venir. Alejandro quiso correr hacia él, confrontarlo, exigir respuestas, pero no podía moverse. Estaba atrapado entre la euforia de la victoria y el terror de lo que significaba. «Capitán, lo hicimos», y gritó Marcos, abrazándolo efusivamente. «Te estamos a punto de ganar». Alejandro apenas pudo responder. Su cuerpo estaba presente, pero su mente se hallaba atrapada en una jaula de dudas y miedos. El tiempo se agotaba. Los titanes lanzaron todo lo que tenían en un último intento desesperado por empatar el partido. Pero los halcones se defendieron como una muralla, y cuando el árbitro añadió 3 minutos de tiempo extra, Alejandro sintió que cada segundo pesaba más que el anterior. 3 minutos. 3 minutos para decidir el destino de su equipo, y de alguien más. El reloj siguió corriendo, y con él, el miedo de Alejandro se intensificó.
Los titanes lanzaron un último contraataque devastador. El delantero estrella del equipo contrario superó a los defensas con una rapidez que dejó a todos boquiabiertos. Alejandro corrió con todas sus fuerzas, sabiendo que él era la última línea de defensa. El balón estaba a punto de cruzar la línea del área cuando Alejandro, en un último esfuerzo, se lanzó al suelo, barriendo con precisión quirúrgica. El balón salió disparado fuera del campo, y con ese sonido, el pitido final del árbitro resonó en todo el estadio. Los halcones habían ganado. El campo se inundó de gritos de alegría, de lágrimas, de abrazos. El sueño de toda una vida se había hecho realidad para Alejandro y sus compañeros. Pero para él, la victoria estaba teñida de sombras. Sus ojos buscaron de nuevo al hombre en las gradas, pero ya no estaba. El miedo volvió a recorrer su cuerpo. Sabía que esto no había terminado. Va Alejandro. Y gritó el entrenador, abrazándolo. Eres un héroe. Nos has dado el campeonato. Sus compañeros lo alzaron sobre sus hombros, pero él apenas podía procesar lo que estaba sucediendo. El mensaje, la amenaza, el hombre misterioso. Todo lo demás quedaba en segundo plano. Cuando finalmente lograron bajar a Alejandro, se escabulló hacia el vestuario, sintiéndose incapaz de compartir la alegría de sus compañeros. Justo antes de llegar a su taquilla, vio una pequeña nota pegada en ella. Su corazón dio un vuelco. Con manos temblorosas, la abrió. Las palabras escritas en ella eran simples, pero llenas de una amenaza aterradora. Felicidades por la victoria. El juego final ha comenzado. De repente, su teléfono vibró en su bolsillo. Al sacarlo, vio el nombre de su hermana, Carla, en la pantalla. Algo dentro de él se quebró. Alejandro, la voz de Carla al otro lado de la línea era temblorosa. Hay alguien en casa, alguien me está vigilando. El pánico lo invadió. Esa era la amenaza. No había sido solo un juego. Alguien había estado vigilando a su familia todo el tiempo. Voy para allá, dijo Alejandro, antes de colgar y correr hacia la salida del estadio. Dejó atrás la gloria, el trofeo, las celebraciones. Todo lo que importaba ahora era salvar a Carla. Conducía a toda velocidad por las calles vacías, mientras su mente intentaba darle sentido a todo lo que había ocurrido. ¿Quién estaba detrás de esto? ¿Por qué lo habían elegido a él? Y, lo más importante, ¿qué querían? Cuando llegó a su casa, la puerta estaba abierta de par en par. Alejandro entró corriendo, gritando el nombre de su hermana. La encontró en la sala, ilesa, pero con una expresión de terror absoluto en su rostro. Frente a ella, sobre la mesa del comedor, había un sobre negro con su nombre escrito. Alejandro lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una nota simple, pero devastadora. Esto no ha terminado. Nos vemos en el próximo juego. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal para más relatos llenos de magia, misterio y emoción. Dale like y compártelo con quienes disfrutan de una buena historia. Nos vemos en la próxima aventura, aquí en Ecos de Fantasía.